Israel Utsepetik. Bienvenido a un nuevo video. En este video vamos a estar realizando nuestro repaso del bloque 3 del curso de idioma cachiquel, tercero y cuarto primaria. Les saluda Tijonel Ingrid García. Para la semana del 20 al 24 de julio tenemos como repaso realizar 4 actividades. Es importante que leamos detenidamente las instrucciones para poder desarrollar nuestras actividades. Tenemos nuestra hoja, indicamos la fecha en la que estamos trabajando, colocamos el título, que en esta ocasión es repaso del bloque 3, copiamos la instrucción número 1. Actividad número 1, dibuja a tu familia e identifica a sus miembros en cachiquel. Ustedes van a dibujar a su familia, principalmente a los abuelos, papá, mamá y hermanos. En esta ocasión vamos a ver la familia de Juan. Juan ya dibujó a su familia, ¿sí? Y acá vamos a comenzar a identificar entonces a cada miembro. Vamos a realizar nuestra actividad con la ayuda de nuestro vocabulario aprendido anteriormente. Watit, tenemos ahí no mamá. Yo acá estoy copiando y pegando, pero ustedes en casa pueden copiar directamente las palabras. Asegúrense que estén escritas correctamente. Es así como queda entonces la primera actividad. Dibujamos primero a la familia, posteriormente identificamos a sus miembros en cachiquel, principalmente abuelos, papás y también hermanos. En esta ocasión, si ustedes se pueden dar cuenta, no está el papá. Esta es la familia de Juan y únicamente hemos identificado los miembros que hemos trabajado en nuestro vocabulario anterior. Acá está la tía de Juan, pero como esta palabra no la vimos en este bloque, no la vamos a escribir. Hemos terminado nuestra primera actividad. Continuamos con la actividad número 2. Copia una estrofa de la canción aprendida en el bloque. En esta ocasión, acá he incluido la letra. Cada color equivale a un párrafo de la canción. En esta ocasión yo voy a copiar esta frase o esta estrofa de color negro. Ustedes pueden escoger la frase o el párrafo que más les llamó la atención o el color que más les guste. Lo primero que tengo que hacer es copiar el título para indicar qué canción es. Luego selecciono la letra que me parece interesante, el párrafo que me parece interesante, y lo dejo acá. Es así entonces como queda esta actividad. Actividad número 3. Dibuja a un niño o una niña y señala 7 partes del cuerpo humano en cachiquel. Yo soy mujer, voy a dibujar a una niña. Si tú eres un chico, vas a dibujar a un niño. Y vamos a señalar 7 partes del cuerpo humano. ¿Cuáles son las partes que tenemos que señalar? Estas: cabeza, hombros, rodillas, piernas y pies, manos, estómago y rostro. Entonces yo ya tengo mi ilustración por acá.
ya dibujamos, ya coloreamos, vamos a señalar en esta recién. Entonces utilizamos flechas no colón, no colón. Acá asegúrense de copiar correctamente las palabras. No tenemos. No check. He concluido. Finalmente he identificado en esta ilustración 7 partes del cuerpo humano. Recuerden, es dibujar. En esta ocasión yo he pegado una imagen, pero ustedes en casa van a dibujar y van a corregir. Continuemos con la actividad 4, la última. Dibuja tu casa y señala 5 partes en cada chiquel. Colorea tu dibujo. Vamos a dibujar y vamos a colorear. ¿Cuáles son esas partes? Sala, baño, cocina, dormitorio, comedor. Tengo la ilustración de mi casa. Nemahai. Sala. Nemahai. Acá. Rojikin Hai. Rojikin Hai. He terminado. Warab el, Waibel, Rutep Ab, Nimahai, Rojikin Hai. Yoch Onchik, Matiosh.